son iguales en todas las culturas del mundo. Luego se va determinando un poco por la cultura visual, pero digamos eso nos viene de dentro, ¿no? Y entonces hay una serie de garabatos básicos que se repiten, luego se va cada vez haciendo más compleja esa forma hasta llegar a los primeros dibujos figurativos, ¿no? Pero son imágenes arquetípicas, ¿no? O sea, también es importante, y yo en este sentido pues me siento muy afín a Julie Mehretu, ¿no? Porque se podían pintar símbolos que fueran muy característicos de su cultura, pero bueno, ella hace como una especie de representación muy abierta, porque a lo mejor ella precisamente no quiere hablar de su cultura, sino que quiere hablar de, digamos, de una imagen como más universal, menos concreta, ¿no? Yo en el cuadro de la ciudad, pues a mí me pedían que pintase iglesias, que pintase... Pues yo pintaba una ciudad moderna, nada más, una ciudad de este tiempo, pero sin dar, digamos, referencia que se pareciera a Córdoba, que se pareciera a Nueva York, que se pareciera a Sao Paulo, sino que fuera una cosa... no quiere decir ni que eso sea ni bueno ni malo, simplemente una forma de plantear la imagen, ¿no? Para que el espectador no vea nada en concreto, sino que lo que vea sea algo muy abierto, ¿no? Y te permita también, pues lo que decía, la imaginación dinámica, pensar tú o acabar tú el cuadro, acabar tú el mensaje del cuadro, ¿no? Bueno, estábamos con esto. A mí me interesa mucho también, ya os digo que esto, pues lo que estoy hablando de cosas muy diversas, ¿no? Lo que sí. Sí. Lo que sí estoy viendo me lo está pareciendo, quizás por formación profesional, pero lo que sí tienen en común todas las composiciones es que tienen que hacer una estructura, y me estoy remitiendo al estructuralismo lingüístico, en el que todas las partes tienen que guardar una relación, que es lo que decía Chomsky, tienen que guardar una relación y ellos crean su propio universo. Entonces, si se atiene un poco al paralelismo entre lo que es la composición y lo que es el estructuralismo lingüístico de Jacobson y toda esta gente, ¿no? Y a la vez lo que crea es un código propio cada cuadro. Claro. Y si cada autor, o sea, perdona que te corte un segundillo. Sí. La gran dificultad de pintar es crear un lenguaje. O sea, crear un lenguaje es conseguir que con tu forma y tus colores, pues al final eso sea algo propio. Y eso es el trabajo de toda una vida. Sí, porque ¿sabes? Claro, lo que eleva a una obra pictórica, musical, pienso, una opinión muy personal, lo que le va a la categoría de arte es que llega desde, o sea, el emisor, y vuelvo a tener esa deformación lingüística, el emisor, en este caso el pintor o el escultor o quien sea, está transmitiendo el alma a otro que es el receptor y es el alma. O sea, no se está hablando racionalmente, por eso que estabas tú diciendo del inconsciente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se transmite un alma a otra alma, digámoslo así, o la emocionalidad, ¿no? Y claro, es a partir de que alguien crea su propio lenguaje. Claro. Y ese propio lenguaje tiene que ser a partir del estructuralismo, o sea, hacer una estructura. Sí, claro, es que está muy bien eso que tú estás comentando, porque gente, digamos, fuera del arte piensa que pintar es una cosa de, bueno, yo tengo una idea, la pinto, y si es buena idea, pues funciona. Pero eso no es así. O sea, se trata de que tú estás creando tu propia lógica con el lenguaje de las líneas, o sea, con las líneas, con los colores, con las sombras, con el espacio, con tu idea, y todo eso lo tienes que relacionar. Sí. Entonces, esa lógica no es la lógica de, por ejemplo, hacer un problema matemático, porque la lógica del problema matemático es una lógica que se te da. O sea, tú tienes que crear tu propia estructura mental, es otro lenguaje, ¿no? Claro. Y entonces hay quien lo consigue y hay quien no. Y esto es el caballo de batalla de todos los artistas, conseguir crear. O sea, es como cuando lees un libro, por ejemplo, se lee a Mario Vargas Llosa
Y todos los personajes que aparecen en el libro son creíbles, porque es que él ha conseguido dar vida a los paisajes, ha conseguido dar vida a los personajes. Se te hacen creíbles. ¿Por qué? Porque maneja muy bien el lenguaje, porque sabe cómo tienen que aparecer las frases, cómo tienen que ser los personajes para que eso sea algo real, ¿no? Estructura general. Si no queda una cosa hueca, una cosa vacía, ¿no? Claro. Por ejemplo, Gastón Bachelard hablaba también del hálito de las palabras, ¿no? Y decía que cuando un escritor escribía vivenciando lo que escribía, pues esas palabras se llenaban de contenido. Pero cuando un escritor escribía copiando o sin creerse lo que escribía, pues esas palabras están vacías, ¿no? Entonces cuando están vivas, cuando tú vivencias esa cosa, pues tienen esa capacidad, ¿no? que son palabras que se encienden, ¿no? Igual que las formas, ¿no? Cuando se ven esas imágenes de Bartu con los gatos y esas niñas, pues es que él era un enamorado de esas cosas, ¿no? Y no es lo mismo un pintor ajeno a eso, que se ponga a pintar sobre eso sin sentirlo, a que lo sienta, ¿no? Sí, porque le da el alma. Claro. Y otra cosa ya, ¿no? Lo que me has dicho Sí. de Garabato es muy curioso, que todos los, como dice Jacobson, que todos los niños de cualquier país, da igual el país que sea o el lenguaje que utilicen, siempre van a utilizar, al principio de su habla, siempre van a utilizar los mismos sonidos. Sí, sí. Todos, igual Sí, sí. que Garabato, o sea que hay algo ancestral en el ser humano. Sí, que nos viene de Que dentro. nos viene de dentro, o sea, y a la vez cuando percibimos algo para que nos llegue hasta dentro, tiene que tener una estructura que guarde un determinado equilibrio o algo, si no, no llega adentro. O sea, el hablar del alma al alma. Sí, sí. Si no, no llega adentro ni puede sacar desde dentro hacia afuera. En cualquier ámbito del arte, ¿vale? Eso es lo que lo hace, ser arte o ser mera información. Es lo que... Interesante. Sí, en estas cosas se aprende mucho, porque a mí me interesa mucho, por ejemplo, yo todas estas cosas que cuento las cuento porque por casualidad fui a dar clases a magisterio y tuve que empollarme en ciertas cosas que no entraban dentro de mi motivación, ¿no? Claro. Y empecé a estudiar cosas del dibujo del niño y de la psicología evolutiva, algunas cosillas básicas, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo al final todas las cosas coinciden en diferentes temas y ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hablando del espacio, ¿no? Pues ya que estamos hablando del espacio, fijaros qué cosa tan curiosa. Bueno, lo del espacio lo cuento porque yo creo que cuando un creador de imágenes empieza a colocar cosas sobre una pantalla, sobre un folio, sobre un lienzo, eso va sobre un espacio, y ese espacio es un espacio que está caracterizado por la propia personalidad del autor, ¿no? Por la propia personalidad del artista, ¿no? Pero también pasa en los niños, ¿no? Entonces, fijaros qué cosa tan curiosa. Decía Piaget hace un estudio sobre cómo los niños perciben el espacio, ¿no? Entonces, los niños al principio no saben lo que significa la horizontalidad ni la verticalidad. Su mundo es una mezcla entre el sueño y la realidad. Me estoy hablando de niños de 4 y de 3 años. Bueno, y vosotras que de eso sabréis infinitas cosas más que yo, ¿no? Y bueno, pues eso ¿cómo se representa en los dibujos? Pues se representa que cuando pintan una figura, ahí, cuando pintan una figura resulta que están como flotando, y flotan porque es que ellos no tienen demasiada conciencia del espacio, del suelo que pisan, no se caen, pero no saben exactamente qué es lo vertical y qué es lo horizontal, conceptualmente hablando, ¿no? La gravedad, en fin, esas cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí todos tienen 4 años y hay aquí una niña que es la más evolucionada, porque de repente estos personajes no se caen.
Y además hay un elemento que es característico, no de esta etapa, porque esta niña es más evolucionada, que es la línea de tierra. La línea de tierra es simplemente que se han dado cuenta que ya que el suelo que pisan es horizontal y si ponen la línea, pues los personajes no se van a caer, ¿no? Es muy bonito. Es muy interesante. Con la psicología evolutiva, el desarrollo evolutivo, Sí. los diferentes estadios de Piaget. Eso es precioso, porque es que va viendo cómo evoluciona el pensamiento y cómo va evolucionando El dibujo a través del pensamiento, ¿no? Sin embargo, Vygotsky lo que dice es justo lo contrario que Piaget. Y él dice que los conceptos no llegan a través del lenguaje. Porque, claro, no es que Piaget dice primero, evolucionamos y tenemos lenguaje. Y Vygotsky dice, no, nosotros tenemos lenguaje y evoluciona el pensamiento. Porque lo que no tenemos es una estructura, volvemos otra vez a la estructura y el estructuralismo. Y realmente esa niña que pone la verticalidad está más desarrollada, como tú dices, o más condicionada. Claro, es que también va mucho ya los aprendizajes que hay alrededor. Claro, porque ya aprender y enseñar en cierta forma es frustrar. No hay nada. Hasta luego, Pilar. Ya para. Vale. Es que no he cogido esa última cosa que has dicho. Bueno, que estaba diciendo, no sé qué, estaba diciendo que Piaget dice cómo evolucionamos y da una etapa de la evolución del ser humano. Cómo evolucionamos, evoluciona paralelamente nuestro lenguaje, nuestras estructuras mentales y nuestro quehacer. Entonces Vygotsky le contradice y le dice, no, es justo a la inversa. Primero evoluciona el lenguaje porque empieza a crear conceptos, a contextualizar y a como a encasillar y a definir y a tener referentes mentales. Y cuando eso el niño lo mete dentro, es cuando el niño puede evolucionar, no es a la inversa, como decía Piaget. Vamos, o sea, la teoría de Vygotsky está muy unido y además eso va unido, ¿sabes?, a todos los aprendizajes escolares que ya van encasillando, porque tú a cualquier niño que pasa por una escuela o que entra a la escuela, lo que te hace son los manigotes, esto de aquí arriba. Entonces empiezan a meterle al niño en el colegio una serie de aprendizajes, porque lo primero que hacen es estudiar el cuerpo humano para luego meterlo en un espacio y luego meterlo en el espacio plano. Entonces todo eso es la evolución que ya va también interfiriendo a todo este proceso evolutivo. Lo que yo te estaba diciendo, por ejemplo, que tú te dices que estaba más evolucionada, entonces yo te digo, sí, efectivamente está más evolucionada en un estadio de evolución, pero si entendemos evolución por condicionamiento, porque esa niña está más condicionada, en cambio aquel cuadro, el primero, tiene quizás mucho más arte, casi que te puede ir a las cavernas. O sea, es la propia evolución del ser humano. Igual que en el lenguaje evoluciona también con el propio ser humano. Hay una cosa que dice Rhoda Kellogg, por no entenderme mucho, que es muy interesante, ¿no? O sea, que ella dice que si los niños cuando nacen son primitivos porque todavía no tienen una cultura, una educación que les... Obviamente hay que condicionarlos, ¿no? Claro, hay que condicionarlos, pero dice, si los niños son primitivos y los primeros dibujos de los primitivos, quiero decir, los primeros hombres, siempre se le está buscando una simbología. Ella lo que dice, si el niño cuando empieza a dibujar no busca ninguna simbología, o sea, es el mero disfrute de coger un papel y trazar líneas. Entonces ella dice que los primeros hombres primitivos, por esa razón, las primeras líneas que crean, o los primeros manchurrones o garabatos, son el placer de coger un carbón que se ha quemado en una hoguera y darse cuenta de que ese carbón, pasándolo por la pared, pues crea líneas y crea formas, ¿no? Luego más tarde se dan cuenta que pienso yo, esto es por supuesto una hipótesis, ¿no?, que con esas líneas y con esas formas pues se puede generar algo que tú tienes en tu pensamiento como un elemento simbólico, ¿no? Pero bueno, eso es... Bueno, por otro lado, volvemos aquí a la pantalla. Esta imagen la he puesto en el Facebook,
la experiencia esta de la exposición esta que tengo aquí se llama El Viaducto, ¿no? Y entonces yo todos los días pues en el Facebook voy colocando una imagen, simplemente pues por dar un aporte de arte a la gente que a lo mejor le interesa un poquito, o mucho, o poco, pero bueno, siempre, yo creo que siempre es positivo saber algo más de lo que uno no sabe, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho hablar de que los niños son como precedentes primitivos e inconscientes de muchos estilos pictóricos, ¿no? Entonces, este dibujo es un dibujo cubista, ¿eh? No sé si sabéis, para quien no lo sepa, que el cubismo consiste en que muchas perspectivas, digamos, yo puedo hacer un dibujo o un cuadro pintando a toda la gente de frente, luego de arriba, luego de perfil, y todo eso lo uno en un solo dibujo, ¿no? Son 3 perspectivas en un solo dibujo o cuadro, ¿no? Eso es el cubismo, ¿no? Pues los niños lo hacen, pero sin saber que están haciendo cubismo, porque ellos no tienen prejuicios, ¿no? Hay momentos en que ya estos dibujos, una etapa más tarde, empiezan a odiarla, ¿no? Pero ellos dicen, yo quiero pintar una casa. O sea, y vosotros imaginaros, si yo os digo, vais a pintar una casa y esa casa desde fuera, y esa casa, pues yo quiero que se vea una cena por dentro y demás, ¿no? Pues seguramente todo el mundo pintaría pues una ventana, y por la ventana a lo mejor se asoma un personaje con un plato, una mesa, en fin, aparece ahí algo, pero claro, lógicamente las paredes no pueden ser transparentes, ¿no? Pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Digo yo, o sea, ¿por qué no permitís, o por qué no se permite a un adulto pintar una pared transparente? Pues porque tiene ese prejuicio y la necesidad de que todo tiene que tener una lógica según funciona su cabeza, ¿no? Entonces, el artista pues eso no lo ha abandonado, ¿no? O pretende no abandonarlo, ¿no? Pero sin embargo este niño, esta niña, no sé si es niño o niña, pues seguramente pasa un año y ya este dibujo lo ve como algo negativo, ¿no? Ha pintado el exterior de la casa y el interior de la casa. Estos son unos dibujos de la etapa esquemática, que es de los 7 a los 9 años. Estoy hablando en un sentido estadístico, ¿no? Que representan, eso, se llaman rayos X, ¿no? Porque pintan el interior y el exterior de las cosas, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Fijaros cómo representan el espacio los niños en esta edad y cómo lo representan ya en la etapa anterior, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Tiene mucho esto de Rosco, ¿no? Este dibujo, ¿no? Esas 3, hay como unas zonas de color muy claras, muy divididas, ¿no? Incluso la forma de dividir el espacio, el rojo, el amarillo fuerte, abajo la línea del suelo, ¿no? Es un cuadro que a mí me recuerda mucho a la abstracción de los campos de color de Rosco. Lo que pasa es que mete ahí bueno, también las figuras, el tema de la cena y tal, la parte de que arriba se ve, se supone, ¿no?, que es lo de afuera, la bici, lo que está afuera y tal, ¿no? Pero la composición me recuerda muchísimo a las manchas de color de Rosco. Mira, tú piensas, o sea, tú piensas que a un adulto tú le das un lápiz de color, unos lápices de colores, y a lo mejor su función es un adulto con prejuicios, ¿no? Pues rellenar eso sin que se note el trazo, porque el trazo pues no se puede notar, eso tiene que parecer, ese rosa se tiene que parecer a esa tela, o ese rojo a esa manzana, o ese verde a esa hoja del árbol, pero si se nota demasiado el trazo, pues los niños no, los niños están disfrutando de ese trazo, no tienen ese prejuicio que nosotros tenemos, ¿no? Eso es una cosa que hay que tenemos que de alguna manera conservar. O sea, no tenemos por qué tener miedo de hacer un dibujo. O sea, ya de hecho, si yo os diera un folio aquí a cada uno y os dijera hacer un dibujo lo que queráis, pues yo creo que la mayoría se quedarían bloqueados. Pero si en vez de ser 20 personas las que están aquí, son 20 adultos, son 20 niños, pues sin ningún problema se ponen a dibujar lo que ellos quieran. Menos problemas que nosotros, ¿no? Bueno, pues esta imagen a mí me gusta mucho con respecto al espacio, ¿no? Este es un cuadro de Giorgio de Chirico, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho porque, como sabéis, en el Renacimiento se crea la perspectiva cónica. La perspectiva cónica tiene un solo punto de fuga, tiene un solo punto de mira, es decir, yo miro desde esta posición y lo que veo es lo que veo, o sea, yo no puedo poner
hacer un cuadro donde mire desde allí, mire desde aquí y mezclar varias imágenes, ¿no? Entonces aquí yo le doy Chirico, vamos a volver aquí otra vez, pues por ejemplo, si os dais cuenta, este edificio pues fuga a un punto que está aquí, pero este otro fuga a otro punto que está aquí. Eso desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de la realidad, es imposible, ¿no? Si está todo en una misma calle y a la misma altura, no se puede dar esa situación. Pero por otro lado, pues coloca esta caravana, este carro, que es otra perspectiva diferente. O sea, está la perspectiva cónica, que va todo a un punto de fuga. O sea, si nosotros miramos un pasillo en profundidad, pues resulta que si continuamos esas líneas que van en profundidad, pues todas van a unirse a un punto. Esa es la perspectiva cónica. Pero luego está la perspectiva cilíndrica, ¿no? La perspectiva cilíndrica en la que las alturas no se reducen los lados, pero las alturas no. Entonces, este lado con este lado es igual de alto que este con este, ¿no? Pero sin embargo aquí, fijaros que en el mismo espacio, en el mismo cuadro, pues se dan dos espacios diferentes, dos perspectivas diferentes. Este arco con este, que es muy alto, y este con este, que es muy pequeño, ¿no? Eso es la perspectiva cónica, ¿no? Pero esta es otra perspectiva, pero ha mezclado las dos, porque le interesa, porque él para crear esa sensación de extrañeza, pues necesita mezclar perspectivas diferentes para conseguir eso, ¿no? Pero no se ve extraño, ¿no, Manolo? ¿Qué? Que no se ve extraño, claro. Porque esa perspectiva lo ha hecho de forma que tiene armonía, vamos. Sí, está compensado porque unas formas con otras, mientras que aquí la diagonal, fijaros, hablando de lo que decía André López, ¿no? Mientras que esta diagonal va en este sentido, pues esta va en sentido contrario, ¿no? Hay como una especie de diagonal desde aquí y otra desde aquí, ¿no? Son ángulos que se contrapesan unos con otros, ¿no? ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, está este carro, que no tiene nada que ver con las otras perspectivas, ¿no? Bueno, he cogido por aquí también un cuadro de... Venoso Gozzoli. Bueno, pues esto sería como una entrada. Este es un pintor renacentista, pero fijaros cómo esa perspectiva todavía tiene algo de extrañeza, ¿no? Esas proporciones de un personaje con otro, pues no están del todo ajustadas a cómo debería ser un paisaje real, ¿no? Luego, por otro lado, a mí hay una cosa que a mí una idea que habla mucho Ortega y Gasset, que me gusta mucho y siempre la repito porque me parece muy interesante. Él dice que hay pintores de visión lejana y de visión cercana. Los pintores de visión cercana son los que pintan todos los detalles, tanto el que está más cerca del espectador, de la base del cuadro, a ver, empezando por aquí, lo pintan con tanto detalle como el castillo último, Entonces, como decía Leonardo da Vinci, hablando de la perspectiva aérea, hay aire que pasa entre las cosas, está el medio ambiente que hace que todo lo que está más lejano pierda pureza, el color, pierda nitidez las formas, las cosas se hacen más pequeñas, los colores se agrisan, ¿no? Entonces todo eso aquí no ocurre, Bueno, me puede ocurrir, ¿no? En cierta medida, ¿no? Pero no es muy exagerado. Pero si, por ejemplo, si miramos ya a un impresionista, que sería un pintor de visión lejana, es decir, un pintor que se da cuenta del aire que contamina las formas, o sea, no porque esté contaminado, sino porque el aire hace que las formas se desvirtúen conforme se alejan. Entonces ya veis aquí cómo la precisión de estas ventanas no tienen nada que ver con la precisión de las ventanas del castillo, ¿no? Esto es una manchita puesta más o menos en su sitio, esta torre de esta iglesia, pues está insinuada nada más, pero no mucho más, ¿no? Y bueno, pues
digamos, el otro cuadro, un cuadro donde no se adivina ni el momento del día que es siquiera, ¿no? Es como, está como una especie de universo paralelo a la realidad, ¿no? No hay las luces, aunque hay sombras y luces, no pertenecen a un sol que está dando a una determinada hora, ni posición, pero sin embargo aquí sí. Aquí sabemos, por ejemplo, si miramos estos árboles, podemos simplemente por lo largo que es la sombra, podemos saber que está amaneciendo, que está atardeciendo, simplemente porque el sol está más tendido y por lo tanto las sombras se alargan, ¿no? En fin, nos está mostrando un momento del día, sin embargo lo otro es como un espacio mucho más neutro, más ideal, menos real, ¿no? Si queréis comentar alguna cosilla de esto. El otro cuadro que has puesto, yo se lo he visto, nada más, hace mucho, está en el Palacio de Chirricado, y quiero recordar, y es como un mural enorme. Sí, es un fresco, no, es que no lo he dicho, es un fresco, sí. Y esa cantidad de detalles, aunque, bueno, es como tú dices, más ideal, una cosa un poco arquetípica, pero tiene ahí una cosa muy curiosa, una especie de cabina, que la gente que está representada son personajes históricos, ¿no? Entonces, como también el detalle va por ahí, te ponen como letrerito, este era no sé cuándo, no sé quién, ¿no? Y te lleva allí la imagen y te cuenta quién era ese personaje y tal. A lo mejor no tanto los del fondo, ¿no? Porque ahí ya no se distingue, está mucho más difuminado la cara, pero toda esta gente, todo este grupo que viene aquí delante, que llega hasta, o sea, que están bajando, parece la colina y tal, ahí se reconoce como personaje histórico y tal. Y es muy curioso cuando vas ahí, ahora como en 3D y tal, te pones teatrales, tal cual, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque hay tanto detalle, pero claro, eso real, muy real, no. Claro, también claro. Fijaros cómo son esos árboles, cómo son esas montañas, son árboles y montañas idealizadas, y además lo que ha dicho Jorge, está muy bien, ¿no? Porque precisamente si fueran personajes, si estos personajes estuvieran todos los que tienen que estar, porque pertenecen a la parte de la aristocracia, ¿no? de esa época, ¿no? Pues tienen que estar todos representados con detalle, ¿no? Si fuera un cuadro impresionista que representase a todos esos personajes porque tienen que salir en el cuadro, pues a lo mejor le estampaban el cuadro en la cabeza al pintor, ¿no? Porque su cara era una mancha, ¿no? Su cara era una mancha, ¿no? Bueno, también otra diferencia es que los impresionistas, los retratados son mucho más anónimos, no todos, pero sí. A lo mejor el pintor impresionista pinta, yo qué sé, el que está en el bar o la chica que ve en la calle y tal, que está paseando una escena en una ciudad. Sí, Ahí no tiene que ser un personaje concreto, ¿no? Sí. Porque antes la pintura se utilizaba mucho, como tú dices, por el clero, la aristocracia, para retratarse, pero no había otra manera de... Pero en el impresionismo ya es la gente de a pie la que es retratada, ¿no? Y ahí a lo mejor no tienen que... Pues otra cosa en ese cuadro, me acabo de dar cuenta que no lo vi, pero el pájaro que se ve arriba está como muy grande, ¿no? Sí, completamente. Parece un avión, Bueno, pues voy a enseñar alguno más. Mira, por ejemplo... Yo quería decir una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero de la diapositiva anterior, si nos vamos a poner... ¿De la de Pizarro? No, la de Diócleo de Quirico, que hablando de lo que es un poco el personalizar, las figuras que salen ahí, que se representan en Diócleo de Quirico, una de las características para mí más llamativas que tiene es el trasladar la sombra del personaje que no está en el cuadro. Entonces aquí se trata de sombras, ¿no? Sí. Y son personajes que ni siquiera están en el cuadro. O sea, y comparándolo con lo anterior que estaba él diciendo, del retrato, de lo que es el retrato, o de lo que es ya la figura desdibujada, tenemos el retrato, la figura desdibujada y ya ni siquiera desdibujada, ya es la sombra que ya no se percibe nada. Además, y yo lo comparo, y además cuando has sacado el dibujo ese que tú has hecho en la pintura que tú has hecho anterior, con respecto al gato y la niña, me he acordado de Diócleo de Quirico porque exactamente ha usado una imagen de él, ¿no? Que es la imagen reflejada en el suelo de la niña sin tener que describirla de ninguna manera. Claro, que el espectador termine o se imagine cómo puede ser la niña, ¿no? Exactamente, sí. Entonces son tres, digamos,
tres partes, o tres maneras de representar a una figura desde el punto de vista de la perfección del retrato, a la sombra que pasa y que no está definiendo nada más que la silueta, ¿no? Bueno, yo no, ahí hay dos figuras. La de arriba sí puede ser una sombra, la que parece, puede ser además una sombra de una estatua, por ejemplo, pero la chica del aro crea su propia sombra. O sea, eso no es... Sí, pero es el mismo color. Puede ser lo mismo que hay diferentes perspectivas, pueden ser también diferentes puntos de iluminación. Entonces puede ser esto una sombra y otro otra sombra. Es un contraluz. Y también puede ser un contraluz, las dos cosas pueden ser. Como cuando hace una foto en contraluz, las figuras son casi... Pero a mí me resulta más interesante en su pensamiento el colocar las imágenes en sombras contrapuestas por su pensamiento, ¿comprende? O sea, está jugando con perspectivas diferentes, está jugando con encuentros muy contundentes y también está jugando con sombras, con puntos de iluminación totalmente diferentes. Bueno, mira, da un poquito de miedo. ¿El qué? Que da un poco de miedo, da miedo. Mira, os voy a mostrar un poco por hablar otra vez del espacio, y hay un libro que se llama Arte y Percepción Visual, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, un poco tostón, pero si lo leéis así tranquilamente, pero es una maravilla, ¿no? Entonces, Rudolf Algin dice una cosa maravillosa, ¿no? Hablando del arte oriental en general, que esto por supuesto no es aplicable ni a todas las pinturas orientales ni a todas las occidentales, que el arte occidental, llegado a un momento, utiliza el punto de vista único, que es el Renacimiento, o sea, el cono, ¿no? Nosotros miramos y nuestra mirada es como una especie de capirote nazareno, grande y alargado, la base está en nuestros ojos, y ese capirote nos persigue, miremos donde miremos, ¿no? Pero luego está la perspectiva cilíndrica, que es como más subjetiva, ¿no? Es como una vista desde arriba, menos concreta, menos del pintor que se coloca en una sola posición para mirar de esa posición y no se mueve de ese sitio, ¿no? Y entonces habla un poco de esa diferencia de planteamiento del espacio entre el arte oriental en general, porque hay de todo, ¿no? O sea, no se puede tomar como una máxima, ¿no? Y el arte occidental, ¿no? El arte occidental, sobre todo en el Renacimiento, ¿no? Eso. Entonces, como detalle de si Pizarro era de colocarse en ese sitio para captar el momento, pues yo creo que Antonio López es lo más radical. O sea, Antonio López García pues pinta esto, fijaros, aquí, a ver, aquí pone las 21:40, bueno, pues yo he llegado a la conclusión, bueno, de hecho es una cosa real, ¿no? O sea, lo que voy a contar no es que yo esté creando una hipótesis con respecto a los cuadros de Antonio López. Él pinta, cuando se dice pinta un cuadro, se tira 7 años pintando un cuadro, pero es que a lo mejor utiliza un mes de cada año para pintar un paisaje que mantiene una luz constante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la luz más constante y la que no varía mucho por los nublados, por la temperatura, en fin, por las diferentes... El verano, ¿no? El verano, pues, en Madrid, en Andalucía, pues siempre mantiene un sol y un cielo azul abierto, ¿no? Y entonces, bueno, este cuadro se lo encargaron esto está pintado desde las Torres de Ávila, del edificio de Sainz de Oiza, que es uno que se ve cuando se va al aeropuerto, que es una especie de seta unida gigante, que es una maravilla de edificio, ¿no? Y entonces, bueno, pues se coloca en la misma ventana, si habéis visto la película El sol del membrillo, pues coge, pone unos clavos en el suelo, pone las puntas de los pies ahí, luego coloca una plomada con unos palos, coloca una línea, una plomada, y ese es el punto de vista único desde el cual él mira, ¿no? O sea, eso sería todo lo contrario de la visión de los niños, ¿no? Si la visión de los niños es una mirada, de repente estoy aquí, allí, y eso aparece en el cuadro, no tienen conciencia del espacio, no tienen conciencia del lugar que mira, no saben que está mirando para arriba, para abajo, la verticalidad, la horizontalidad, pues esto es todo lo contrario. Y es otra forma de representar el espacio, no es ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente es una manera de representar el espacio y cada artista pues tiene su manera, ¿no? Tanto en la pintura abstracta como en la pintura figurativa, ¿no?
Cada artista tiene su manera de conseguir la sensación espacial, ¿no? O sea que no, si miramos un cuadro de Mondrian, pues son líneas, manchas geométricas, pero eso tiene una espacialidad que no es una representación fotográfica, pero sí que una mancha con otra nos hacen que parezca que una cosa está más cerca y otra más lejos. Un ejemplo muy bueno lo tenemos aquí también con la serie de Tempera del equipo 57, hay una película donde se pueden ver una serie de colores que ellos decían que el color, por ejemplo un rojo representando un triángulo o ese rojo representando por ejemplo una forma curva, pues ese mismo rojo en interacción con otro color en similares posiciones, pues hacía que una cosa entrase y otra saliese, ¿no? Simplemente porque el color aplicado a la forma conseguía ahí digamos, una espacialidad, una cosa entra y sale, ¿no? Y eso era teoría, es teoría del color, es teoría del espacio aplicado al color, no hay ningún mensaje, es todo pura teoría, ¿no? Y teoría en la práctica, ¿no? Bueno, pues no sé si estoy muy pesado, os voy a enseñar una cosa más. Manolo eso lo decía mucho también Kandinsky, ¿no? Kandinsky tenía una... Sí, bueno, claro, y anteriormente a esto, pues ¿quién era? Los rusos, Malevi y de Mondrian, pues supongo que tienen influencia al equipo 57. Sí, pero digo también que tenía como un libro que era todo teoría, es decir, un triángulo amarillo junto a un cuadrado de color tal, y lo teorizábamos. Sí. Yo creo que también es la misma cosa para crear efectos de espacio, profundidad y tal. Claro, pero eran figuras geométricas, eran colores y no eran, a lo mejor, representar una realidad, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo, si os dais cuenta, por ejemplo, los cuadros que hemos visto de Rothko, que son colores abstractos, pues tienen otra función, o sea, una función de representar la espiritualidad del pintor, de contar algo en concreto, de que ese mismo cuadro sea como algo religioso, y luego hay otros pintores abstractos que lo que hacen es pintar cuadros para hacer teoría del color, o sea, que son muy parecidos, pero el mensaje es diferente, y lo mismo pasa con los mandalas, por ejemplo, o sea, la cruz pues tiene un significado en la religión cristiana, pero en todas hay una cosa que se corta con otra, ¿no? Pero luego, digamos, el traje es diferente, o sea, el significado un poco más allá de lo básico es diferente, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar esto así un poco más rápido, por si queréis. A mí me interesa también mucho lo del proceso, y lo que os voy a enseñar aquí, a ver si sale esto aquí, no sé por qué no. Lo que os voy a enseñar es contar un poco la historia de un cuadro que he pintado, simplemente para que veáis los pasos que se siguen. Los pasos que se siguen, bien, mejor. Bueno, pues es un cuadro, a ver, es un cuadro que es bueno, ahora vais a ver el final. Entonces, pues yo empiezo siempre con unos pequeños bocetillos. Esto no tiene más de 3 centímetros de grande, 3×3 o 4×4, y entonces en mi idea, en lo que yo tengo en la cabeza, la atmósfera, lo que quiero transmitir, pues empiezo ahí a pintar una serie de líneas que ya pues recuerdan al cuadro, ¿no? Pero digamos ese es un poco el comienzo, ¿no? Luego por ahí, después de esto, pues lo llevo a color. Sería una a ver, no sé por qué no se puede. A ver. ¿Y si le da la flechita esta de aquí abajo? Ah, bueno. Están todos los cuadros, ¿no? Ah, no, de aquí abajo, de la derecha. ¿Ah, de dónde? Abajo a la derecha.
No, yo digo en el centro, estos dos azules. Exacto. Sí, pero es que va por carpeta. Bueno, voy a cerrar aquí. Ahora. Cierro aquí. Bueno, pues entonces empiezo por ahí, esos primeros, y luego pues yo hago como una especie de... Bueno, vamos a cerrar y vamos... Tiene abierto dos episodios. No lo abre, no sé qué pasa. A lo mejor ya está abierto, ¿no? A la presentación. ¿Dónde? Ahí, La presentación, encima del que tiene señalado. ¿Aquí? Encima del que tiene señalado. Ahí. Vale. Bueno, pues entonces, luego una visión muy rápida del color y de la forma, ¿no? Sin pensar dónde van a ir las cosas exactamente, muy espontánea y por ahí va, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues lo que hago es... Lo que voy a enseñar un poco es la historia del cuadro, ¿no? Vamos a ver si me lo... No, va a empezar por el final, ¿no? A ver. Que no sé. La de contemplar. A ver. Bueno, lo veis pasando, porque si no... Pues vamos a ir del principio al final. Este sería el cuadro final. Bueno, como no lo hemos hecho nunca así. Ahí viene desde el principio, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Para que veáis un poco cómo se va moviendo la forma, las masas de color, las luces. En fin, yo tengo una leve idea de lo que quiero contar, pero tampoco quiero que sea muy concreta y voy poco a poco añadiendo cosas, voy quitando, voy poniendo. Y a mí esto, por ejemplo, me sirve para saber luego cómo pienso, ¿no? O sea, cómo pienso desde el punto de vista pictórico, ¿no? O sea, esto lo estoy haciendo ahora recientemente, ¿no? Desde hace un año y pico, pues lo hago, ¿no? Cada día que pinto el cuadro, pues le tiro una foto y al otro día le tiro una foto y luego lo mira y dice, bueno, aquí hay cosas que he borrado que podían servir, que están, pero que no están, pero que si las añado puede funcionar mejor, ¿no? Y... Oye, el proceso yo creo que hay que... Y está el final, ¿no? ¿El qué? El proceso hay que comentarlo porque luego te sirve a ti para hacer. Oye, Manolo, ¿y la idea de la escalera tiene algún simbolismo? Bueno, pues si te digo la verdad, sinceramente es porque flipé mucho con un cuadro de Fran Auerbach, que era una especie de visión desde abajo de una escalera de un sótano subiendo a la calle. Fran Auerbach, un pintor inglés de la época de Francis Bacon, ¿no? Y me gustó mucho eso, ¿no? Y bueno, pues lo quise de alguna manera pues hacer una especie de homenaje. Luego no tiene nada que ver, porque lo otro es mucho más... la perspectiva cónica es como más evidente y aquí no es tanto, ¿no? Está eso visto un poco desde arriba. Sí, bueno, está como si la cabeza del que hace la foto estuviera a la altura del último escalón, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que, claro, aquí yo también juego con el espacio. A mí no me interesa tampoco crear una perspectiva de punto de fuga único y completamente perfecta, sino me interesa mover las masas de color hasta que se vayan encajando según mi manera de ver, ¿no? Sí. ¿Tú cómo sabes cuándo tienes que parar? O sea, ¿cuándo paras de pivotar? ¿Cuándo dejas de poner cosas en el cuadro para que no se convierta en ruido? Sí. O sea, ¿a quién le preguntas dentro de ti? ¿A tus conocimientos de
del arte a tu intuición, a tu inteligencia. O sea, ¿cómo adivinas tú dónde tienes que parar de pintar? Bueno, yo creo que si veis bueno, pues un poco la evolución, empieza con mucho ruido y poco a poco se va limpiando, ¿no? Pero realmente eso, bueno, yo creo que hay algo en el instinto de los pintores, ¿no?, que nos dice que eso, según nuestra forma de ver, eso está acabado, ¿no? Aunque pueda mejorar, pero está acabado. Siempre todos los cuadros pueden ser un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, creo que hay el instinto, ¿no? El instinto, no hay nada ya que sea racional, que te diga, pues esto ya... bueno, yo siempre recurro a la frase esta de, no sé si era, bueno, no sé qué poeta, ¿no? Que un poema pues no se termina, sino que se abandona, ¿no? Pues que esto siempre es así, es que un cuadro se abandona, porque dice, oye, es que yo ya estoy saturado de este cuadro, esto se queda como está, más no doy de sí, ¿no? Para lo mejor en el siguiente consigo una cosa que sea un poquito mejor, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Bueno, Manolo, perdón. Sí. ¿Y cómo educas tú ese instinto? Lo mejor es educarlo, ¿no? Si lo educas te lo has cargado. No, es que hay que aprender, ¿no? Sí. Bueno, pero el instinto es mucha experiencia, supongo, también. Yo, hombre, no todo a base de prueba y error, pero la experiencia desde luego te da un grado de decir hasta aquí sí, hasta aquí no, en el siguiente es cuestión de ensayo y error un poco, y luego, no sé, es como dice él... Yo voy a contar una cosa un poco cómica, ¿no? Que es que cuando, bueno, no siempre, pero cuando estoy pintando un cuadro y resulta que veo que ya algo funciona, que yo pego un grito, ¿no? Pego un grito y pego un salto, ¿no? O sea, digo, aquí hay algo que... aquí, por aquí, ¿no? Me animo a mí mismo, ¿no? Y eso no sé cómo se mide, ¿no? Pero de repente está todo como muy pesado, muy farragoso, y de repente añade algo que todo empieza a moverse, a encajar de manera distinta, y esa es la luz, ¿no? Pero claro, eso es que... Eso digamos que es lo más... O sea, porque se puede pintar cuadros que estén bien pintados, o sea, que estén correctamente pintados, que estén bien compuestos, pero conseguir ese punto más, eso se pinta 2 al año, como mucho. O sea, conseguir ese punto más de que dé el grito, de que diga esto sobrepasa, esto me transporta, eso es... Y eso, bueno, pues lo de la inspiración, eso pues ya sabemos que es trabajo, ¿no? Como decía antes, que es manejar, o sea, entrenar el músculo de la imaginación, de la percepción, de saber mirar, ¿no? Y llega un momento en que uno pues consigue que un día pues todos los conocimientos que uno tiene vayan como una bola, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? O sea, porque yo quiero que esto tenga un punto poético, yo quiero que tenga estos colores, yo quiero que el espacio sea de esta manera, quieres añadir muchas cosas, pero a lo mejor solamente consigues que funcionen 2 de ellas, ¿no? Y eso es... no sé, si te he contestado, si sirve de algo. Yo creo que he experimentado una cosa, a veces, o sea, el conocimiento que tú tienes de obras que has visto y tal, es nocivo, que a mí me ha dicho que mata el instinto y tal. Me refiero, por ejemplo, a mí me pasó con un cuadro, claro, tú tienes la idea de verlo muy bien, muy acabado, muy trabajado y tal. Entonces yo tenía un cuadro que también como tú, le hice unas fotos del proceso y tal, pero a veces nos hacemos un poco cobardes, ¿no? Y queremos que quede bien, como se suele decir, muy relamido, muy bien, muy perfeccionado. Y pierde, ahora yo veo la foto del cuadro final y veo la foto del proceso y digo, coño, pues aquí a lo mejor tenía más fuerza, o era más expresivo, o tal. A lo mejor por el deseo de que estuviera bien pintado, pierdes un poco esa expresión que te da unos trazos un poco más violentos o menos pensados, ¿no? Y a veces no sabes por acabarlo, o sea, a veces sigues trabajando un cuadro y te lo cargas. Sí, cuando tiene un valor primero mucho más, pues eso, pues una fuerza que puede tener, ¿no? El color del trazo, a lo mejor no tan pensado,
pero como tú has visto a lo mejor muchas obras y dices, esto se puede perfeccionar más, ¿no? Y bueno, y te cargan muchísimas obras, sí, ¿no? Por intentar dejar, por ser perfeccionista, pero no sé. Sí, es que es muy difícil, pero bueno. Yo creo que hay dos maneras de ver este tema. Quizás sea, una es lo que es la expresión plástica pura, que es ese que tú estás diciendo, pues el perfeccionar desde el punto de vista plástico, y otro es el contenido del cuadro. Entonces, muchas veces el contenido del cuadro tú quieres que esté por encima de esa expresión plástica, de esa manera de construir que quede perfectamente. Y si ese lenguaje en el que tú estás usando, que no es el plástico, o sea, del mensaje, del contenido, el concepto, llega con mucha fuerza, entonces sacrifica lo que es el trabajo más artesanal, más plástico. Y otras veces es al contrario, te interesa mucho más la plástica de la obra y no te interesa para nada el contenido que tenga, sino simplemente es la propia expresión de la obra, ¿no? Porque juega de una manera muy especial, ¿no? Entonces es cuando tienes que saber el punto en el que te interesa dejar el cuadro, pienso yo, ¿no? Sí, eso pasa con cualquier acto creativo, ¿no? Me la palabra un en el que decía, no la toques más, que así es la rusa. ¿Y de eso soy yo? Que siempre, yo creo que va a ser vuestro dilema, ¿no? ¿Dónde estoy ya? Hombre, yo creo que la clave está en que tanto una cosa como otra, es que la cosa es que uno tenga tanto conocimiento y esté tan entrenado que uno no piense ni en la plasticidad del cuadro ni en el mensaje, sino que seas como una especie de medium. A mí me gusta mucho eso que lo utiliza algún autor, ¿no? Que el artista es como una especie de medium entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Y entonces tú eres simplemente un pincel que pinta y que no piensa. Avistado, ¿no? O sea, pero esas palabras quedan muy bonitas dichas, pero en la práctica complicado. Bueno, si apetece, ya no voy a contar nada de mí, ¿no? No vengo a hablar de mi libro, ¿no? Dice. Me traigo aquí el cuadro de la Masía porque me parece un cuadro que es magnífico para comentarlo entre todos. Vamos a ver si... Es que yo sé un poco, este cuadro de Miró, de la primera época de Miró, y sé un poco, a través del diario de Miró, todo lo que quería contar con este cuadro. Y creo que podría ser una bonita experiencia que cada uno, si apetece, diera su opinión de qué trata de conseguir, de qué trata de contarnos Miró, y luego yo más tarde, al final, pues os digo que realmente quería contar Miró con este cuadro, y ya veréis cómo es algo muy parecido. Esto lo pongo siempre allí en las clases de magisterio, y al final con casi todo el mundo, casi todas las clases coinciden en cosas por el estilo, ¿no? Si apetece, vamos, si no terminamos y... Me hace gracia que ponga este cuadro porque hace ya mucho tiempo hice yo un curso con Saura y puso también este cuadro un poco como tú estás haciendo, ¿no? Y estaba también Victoria con Valía y tal, y hubo un debate tremendo con este mismo cuadro. Lo que pasa es que hace ya tantos años que no me acuerdo. Sí. Me ha quedado en el olvido, pero me hace gracia la comparación que tú pretendes establecer aquí, ¿no? Que cada uno de esos... Sí, porque un poco la idea de estos encuentros con el autor es que no... Yo no sé si he sido demasiado pesado, pero la cosa es que el público participe, o sea que bueno, pues aquí hay gente que es profesional del arte, que se dedica a pintar, gente que le gusta, gente... Bueno, yo por lo que veo, todo el mundo prácticamente tiene una relación con el arte, ¿no? Alumnos de la escuela Antonio Povedano, pintores, otros pintores por aquí, pero bueno, que está bien, ¿no? Poeta, José Francisco, ¿no? Interesado por la pintura, ¿no? Pero bueno, que desarrolla su otra capacidad con el lenguaje, ¿no? Hombre, el cuadro en sí es curiosísimo. Yo una técnica que tengo, o sea, un consejo que os doy para saber lo que está contando un cuadro es simplemente describirlo, y en el momento en que empezáis a describirlo empiezan a salir cosas. Es daros cuenta de las cosas que están pasando, hablarlas o pensarlas, y llega un momento en que vais sacando conclusiones de
de la relación entre unos personajes, unos elementos y otros del cuadro. Es que yo creo que este cuadro da pie a describirlo, pero yo creo que no da pie a describirlo. Por ejemplo, el de Mondrian que has dicho antes, sí, no lo puede describir. Sí, es otro tipo de descripción. De incluso, sí, sí. Yo creo que al fin y al cabo esta es una escena costumbrista, ¿no? Porque es una mujer ahí lavando. Sí, hay muchos elementos de lo que es la Masía, la vida del campo. Me encanta, supongo, bueno, la vida del campo, ¿no? El pilón, la mujer lavando, el asno se ve por ahí. Luego hay detalles muy curiosos con la cabra encima de la escalera. Eso parece un molino, el árbol, el calendario a mí me tiene un poco descolocado, el calendario y la regalía, ¿no? El árbol me resulta muy original y es como si me fijara ahí, aparte de todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, ¿qué es lo más grande? El árbol, o sea, es el árbol y luego lo rodea. El resto lo va rodeando y además el árbol parece como una pata de algo, o sea, parece la paternal, ¿no? Exacto, o sea, no tiene raíces, es como si estuviera ahí sobrepuesto, ¿no? Como el cuadro de los niños, ¿no? Que has puesto antes, ¿no? Son cosas añadidas. Sí. Mirad el la espacio. rama y la hoja del árbol es que parecen bigotes, a mí me lo parece. Oye, la cuerda esa, eso no puede tener alguna simbología de la horca, el árbol. Eso parece, la cuerda que hay arriba en la casa. ¿Dónde hay la cuerda? A la izquierda, arriba, tiene el árbol. Y el calendario tiene la fecha. Mirad el espacio, por ejemplo. Una cosa que añado yo, ¿no? Por ejemplo, el establo es transparente. Este círculo dentro de la perspectiva pues no tiene sentido, porque aún esto debería verse como una elipse. Esto igualmente, ¿no? Pero a lo mejor... ¿Es su casa cuando era pequeñito? Sí, es la masía donde él pasaba los veranos. Entonces, por ejemplo, este suelo está visto desde arriba, pero sin embargo esto está visto desde un ángulo medio, ¿no? Entonces, está haciendo un poco como los niños, está pintando el espacio para que las cosas se vean como él quiere que se vean. O sea, él se libra de la perspectiva cónica y pinta las cosas, pues... Su recuerdo, pero además modifica el espacio para que esté todo. Y meter muchas cosas. Está hecho de una manera muy conceptual, ¿no? Sí. Tiene un cubo, ¿verdad? El cubo. Son conceptos. Cuando pinté este cuadro ya llevaba el bigote. Pues no lo sé. Pues me llama la atención lo de las hojas que, como decían, parecen bigotes. No sé si es que sería... Mira, en esta época él estaba muy influenciado por la pintura románica. En la pintura románica no se pintan las cosas como son, sino como están idealizadas. Entonces, por ejemplo, cuando se pinta al Cristo, se pinta al Pantocrator, no se le pinta con una anatomía realista, sino se pinta una figura acartonada, colores planos. Entonces, esto tiene mucha influencia de la pintura románica, ¿no? Entonces, la hoja, todo lo que se pinta en el románico está idealizado, no se pinta nada de forma naturalista. Yo comentaba antes que cuando yo a la gente del curso de paisaje le enseño a pintar árboles, pues le digo, no pintes ningún punto, ninguna hoja igual, porque entonces estás haciendo un acto mecánico, un acto matemático, que no tiene nada que ver con el planteamiento de las ramas de un árbol, que son todas diferentes, no hay ningún ángulo igual. Entonces, por lo tanto, puede que sea influencia del románico, ¿no? Eso también es bonito de un cuadro, o sea que nosotros, pues, tú saques conclusiones, Miró tenga un mensaje que quiera contar sobre ese cuadro, pero que realmente hay algo que se nos escapa, que ni siquiera Miró controla, ¿eh? Y eso es lo que está abierto, ¿no? Es curioso porque contrasta mucho el árbol, contrasta lo de la pata esa con toda la rotundidad, ¿no? Y luego a la derecha, la rama de la derecha, que parece casi que esas hojas van a volar hacia la luna, ¿no? Sí, o sea, como si fueran aves ya que se desprenden del árbol, ¿no? Como si... no sé. Luego fijaros una cosa, que este cuadro lo he puesto un montón de veces y cada vez que lo vemos en clase siempre hay una niña o un niño que dice
yo me fijé a los 2 o 3 años de poner el cuadro que hay un Buda aquí. Un Buda, eso es un Buda. Sí, sí, es un Buda. O sea, que si lo acercamos es un Buda. Bueno, pues un poco por terminar ya, os cuento un poco lo que decía Miró en sus diarios, ¿no? Miró decía que quería pintar porque para él todas las cosas de la casa tenían la misma energía, eran todo, eran un poco como volviendo al cuadro ese de Bruegel, ¿no? Que decíamos que todo tenía una vida, pero que luego era una unidad, ¿no? Y él decía en su diario que quería pintar todas las cosas que había en relación a la masía, porque para él tenía tanta vida, tenía tanta energía, una regadera como un perro, como una cabra, como un personaje que hay por ahí, y decía que el árbol era digamos, el elemento central, que eso contaba por él, que daba vida a todo lo que rodeaba la masía, ¿no? Y como detalle hay una cosa muy curiosa, que este cuadro lo terminó en París, o sea que ya no veía la masía, él estaba en la masía, pintaba de forma simbólica, pero él no veía el cuadro, ¿no? Como detalle, él le faltaban unas cosas por terminar y empezó a pintar una hierba. Y esa hierba resulta que no le convencía, que esa hierba pues no tenía esa vida que tenía que tener, ¿no? Entonces le pidió al que llevaba la masía que le enviasen una caja de hierbas de la masía para él poder terminar el cuadro en París, ¿no? O sea, era tal el apego que tenía a las cosas y cómo él sentía que cada cosa de la masía pues tenía vida, tenía energía, pues que necesitaba tenerlo presente, ¿no? Aunque luego lo pintase de forma simbólica, ¿no? Bueno, pues si queréis comentar alguna cosa, si no terminamos ya. También creo yo que hay que mirar una perspectiva de lo que es la evolución de la pintura y la historia del arte, ¿no? Que no sé de qué año será. Este creo que está pintado, Miró es 10 años más viejo que Picasso. Ya de los años. Creo que es de los años entre el 10 y el 20, me parece. Él decía que este era un cuadro realista, atención. Él consideraba esta pintura una pintura realista. Bueno, respecto a lo que he hecho. Sí, sí. Realísimo. Porque lo digo porque también hubo como un movimiento, un momento en la pintura en la que se luchaba un poco contra la abstracción anterior, pero claro, no se hacía un realismo ni una figuración, no se hace una figuración realista. Sí, sí, sí. En verdad es como roseado, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Hombre, hay figuración y hay abstracción. Que no, yo creo ni una cosa ni la otra, combinan las dos cosas. Ahí hay figuras, no son manchas de colores abstractas. Ahí se puede distinguir, pues eso, el árbol, el perrito, el asno y tal, pero no una cosa realista. Sí. Tampoco creo que busque eso, la verdad, el realismo. Luego hay una cosa, esto es la conclusión que yo saco, y es que, no sé si os parece, pero yo creo que uno de los momentos más misteriosos del día es el punto en que ni es noche ni es día, ¿no? En que las farolas son más potentes, o sea, el atardecer. Esa luna es una luna de atardecer, ¿eh? O sea, supongo que él incluso elegiría el momento para pintar ese paisaje, porque ese paisaje está dentro de un momento del día, ¿no? Y la luna pues está definiendo ese momento del día, ¿no? Pues supongo que para él tendría, aunque no lo dice en el diario, pero tendría algo de misterioso. No sería lo mismo pintar ese paisaje, o sea, plantearlo a las 3 de la tarde en verano que bueno, pues a las 9 de la noche, ¿no? ¿Y ese círculo que tiene que ver ahí, que es un lienzo, un cuadro? ¿Es dónde? En el granero. O sea, el bebedero. Ese del Sí, granero parece que es una luna. Un lienzo, ¿no? Sí, parece que hay agua aquí, ¿no? Un bebedero, ¿no? Sí. Un agujero. Vale, Y está la Y gallina. porque la línea roja, que lo marca todo, ¿no? El cuadro ese, la línea roja esta, es como si fuera un cuadro dentro del cuadro, ¿no? Porque eso delimita totalmente ese espacio. Pero además fíjate que aquí hay una rejilla, pero si hay que enseñar todas estas cosas, quitamos la rejilla para que se vean claramente, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque es un pintor libre y se permite la libertad de hacer las cosas para que el mensaje esté bien contado. Vamos a ver, ¿me permiten pasar atrás? Sí. Es que en tu ciudad lineal y en tu escalera, el proceso de la ciudad lineal es imposible que haga esa trayectoria. Sí, es diferente.
si te digo la verdad, el pintar ciudades era un poco por romper con la dinámica de utilizar el proceso de la pintura, de hacer un boceto. Yo quería pintar de forma automática, sin pensar demasiado, siendo muy... O sea, no pensar lo que estaba pintando, siendo como muy continuo, sin demasiado planteamiento. Entonces la ciudad, a ese nivel, de esa manera, pues me permitía pintar de un lado a otro de forma así, en una especie de, bueno, tampoco voy a decir una especie de trance, ni mucho menos, ¿no? Pero sin reflexionar sobre la composición, sin reflexionar sobre los colores. Lógicamente eso siempre está, ¿no? Pero mucho menos, ¿no? Era una manera de romper con dinámicas del proceso de trabajo, ¿no? Y entonces la ciudad pues era un tema que encajaba perfectamente a esa cosa que yo buscaba, ¿no? Y la verdad que me liberó bastante, ¿no? Es un poco como los dibujos de tinta, que si yo estaba cansado de pintar casas, pues me puse a pintar dibujos de tinta y hacer bocetos sin pensar, precisamente para romper con esa dinámica de estar sometido a un tema. Y, no sé, son ¿cómo se dice? Crisis que tiene uno y que de repente se cansa de una forma de hacer las cosas y se va a otra, luego vuelve, en fin. Lo que ocurre es que yo pienso, o sea, hay muchas cosas que yo no entiendo para nada, pero esta concretamente, ¿cómo eliges la ciudad cuando en la ciudad debe de haber un orden desde el punto de vista urbanístico, de toda clase, bueno, complicadísimo? Eliges la ciudad y tú la haces de una forma totalmente arbitraria, y eso te sirve precisamente para desinhibirte, para quitarte, digamos, cantidad de problemas que te has planteado desde un punto de vista mucho más compositivo, ¿no? Más compositivo y más tal. ¿Por qué eliges la ciudad cuando la ciudad es precisamente lo más opuesto a lo que deberías de elegir? Sobre todo por la forma. Yo pensaría en polos, sí, ¿no? En la pintura automática. Pero si te das cuenta, si ves pensando en los vídeos que hemos visto anteriormente, tanto el procedimiento de hacer la ciudad, o sea, no me refiero a la ciudad como tema, que es una cuestión completamente racional, todo lo contrario de la naturaleza, claro, sino la manera de hacer la ciudad, pues yo no pinto líneas, o sea, no pinto un trazado pensando en una ciudad. Luego la manera de pintar es muy rápida, ¿no? Es sobre todo la manera de hacerlo, ¿no? Más que el tema, ¿no? O sea, el tema en sí, pues lógicamente es una cosa completamente racional, que es todo lo contrario de la naturaleza, pero también piensa que si a lo mejor yo me pongo a pintar figuras, pues la figura es algo como más personal, o sea, es más concreto, ¿no? Sin embargo, la ciudad es algo más como un paisaje de trigo, ¿no? Que ves muchas líneas, muchas ramitas, pero en realidad no se pueden contar las cosas, ¿no? Digo como yo la planteé, un poco... Yo sé que en tu cuadro, en tu caso, bueno, puede ser una ciudad tipo Antonio López, el cuadro que hemos visto de Antonio López, pero en su cuadro lo veo más suburbio, más zona periférica, más que no una arquitectura muy ordenada. Claro. Lo sitúo más como una especie de descampado, que haya esa rampa, que tal, no una cosa de arquitectura, edificio, tal, sino hay muchas zonas, en las zonas periféricas, en los barrios, que están como un poco abandonadas. Yo lo veo más así. Y entonces ahí no hay ese orden, no hay esa... ¿Pero te estás refiriendo al cuadro de la escalera o a no, yo me estaba refiriendo a la historia de la gran ciudad que ha pintado, que está muy estructurada. Esa no la he visto. No obstante, Manolo, yo creo que al tema tampoco le da gran importancia, ¿no? No. Porque la escalera no es la monotonía de la arquitectura. Claro, exactamente, sí, eso sí. Claro, pero está teniendo un planteamiento de monotonía, cuando él lo que quiere es evadirse de todo eso y buscar. A ver, lo que me extraña es que haya escogido ese tema. Sí. Mira, una cosa que, por ejemplo, para evitar momentos, o sea, para evitar el día y la noche, pues una de las cosas que yo me di cuenta, que los edificios tenían que estar pintados, a ver, aquí, este es el final, ¿no? Es el de los 10 metros. Sí. Bueno, no sé... A eso me refería. A ver, bueno, pues yo me di cuenta, aunque aquí no... yo me di cuenta que los edificios tenían que estar pintados
claro sobre oscuro, o sea, fondo claro sobre ventana oscura, sí, y ventanas claras sobre fondo oscuro, para así evitar que pareciera la noche o el día, ¿no? Luego, por otro lado, pues el trazo, al ser tan pequeño, pues evitas completamente que se parezca a un estilo concreto, ¿no? No sé, son, ¿cómo se le llama? No lugares, ¿no? Son edificios que pueden estar en cualquier lado del mundo, ¿no? Con más o menos planta, a lo mejor aquí no hay edificios tan altos, pero voy a ir a otra. Sí, que a mí lo que me extraña es que haya elegido ese tema con el problema que tenía. Bueno, pues no sé, pues a mí esto es lo que me liberó un poco, ¿no? Entonces sí. Me lo voy a aplicar. Mira, aquí por ejemplo eso se ve más claro, ¿no? O sea, oscuro sobre claro y claro sobre oscuro, ¿no? Luego las líneas, pues las líneas son... es una trama, o sea, luego la perspectiva es una perspectiva cilíndrica, no una perspectiva cónica. La altura, o sea, hay una superposición de un edificio sobre otro, pero sin embargo esos edificios no decrecen en cuanto se alejan, sino que son siempre iguales. Entonces de esa manera mantiene siempre como una visión muy más subjetiva que si fuera todo de grande a pequeño cada vez más, ¿no? O sea, un poco la... Como un ojo de pez. Bueno, el ojo de pez sería lo mismo, espacio deformado, pero al fin y al cabo tiene un punto de vista. ¿Sabes? Tú estás mirando con una cámara y con la cámara, esa cámara mira desde un solo objetivo que no puede haber otra persona que mire en ese mismo lugar. Pero te abre más el campo, ¿no? Sí, eso sí. Granular, pero deformándolo todo muchísimo. Sí. Y esto no, aquí no deforma nada, aquí hay una repetición. Sí, esto es, es como una especie de mantra, ¿no? Mantra pictórico, o sea que yo llegaba un momento en que no sabía que estaba pintando edificios, sino que tenía ya tan automatizado la forma que mancha, puntitos, rayas, intentar no repetir, que eso sí que es verdad que había una cierta organización de los colores, que estuviera más o menos compensado, que hubiera grises, una mayoría de grises, que hubiese algún color saliente, para que hubiese acentos, para que hubiese algún elemento destacado. Pero bueno, eso ya es defecto profesional, ¿no? Luego ya una vez que lo ves dices, bueno, yo quiero tener como una especie de descontrol, pero al final no hay un control, porque es que el pintor pues lleva esa... Respecto al mantra, me acordaba, yo tenía un amigo que él se dedicaba, hacía unos murales abajo una pared grande, ¿no? O puede ser esta pared de enfrente, ¿no? Pues toda entera la pintaba en un color, en este caso un amarillo fuerte, y escribía sin pensar. Pero lo escribía como 4000 veces sin exagerar, ¿no? Y era eso, una especie de repetición, una especie de... Se convertía en algo mecánico, pero luego la verdad que era impresionante, ¿no? Claro, porque es que lo que hacían los impresionistas es que es otra puerta abierta al mundo de la imagen, o sea, es pintar inconscientemente, que no exactamente inconscientemente, sino que era otra herramienta más para experimentar sobre la imagen, ¿no? Bueno, pues si queréis, ¿qué pasa? ¿Terminamos ya? ¿Sí? Nada, que estoy muy contento de que haya venido tanta gente, de que hayáis participado, porque estaba un poco asustado, digo, no tengo ni idea de la gente que va a venir. Y la gente que había llegado más tarde, si queréis pasar, ahí está la exposición que tengo ahora, aquí del proyecto este del viaducto. Vamos. Vale, muchísimas gracias por venir. Me ha encantado. ¿Qué ves? Vale,
Pero te voy a entender por ahí. Esto la llevo con la reja, pues la llevo Pero para la Navidad.